Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, lo primero, al Centro Criptológico Nacional por invitar a Policía Nacional. Para nosotros es un honor estar aquí en estas jornadas representando a Policía Nacional, a la Escuela Nacional de Policía y al Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia. El Congreso se llama Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia, no se llama Congreso de Policía Nacional de Seguridad Digital y Ciberinteligencia, porque es un congreso de todos. Se organiza en la Escuela Nacional de Policía, pero contamos y queremos contar con el trabajo de las empresas, de las universidades y del sector público. Pensamos que es necesario juntar todas estas experiencias y todos nuestros conocimientos para llegar a un buen puerto en el tema de la ciberseguridad. Es absolutamente necesario contar con todas esas sinergias. Era fundamental utilizar el concepto de sinergia, al igual que es fundamental utilizar el concepto de inteligencia artificial y de blockchain en cualquier ponencia. Ya los he utilizado los tres y ya estamos libres durante toda la mañana. La Escuela Nacional de Policía es el kilómetro cero de todos los policías nacionales. Y en el proceso de adaptación y transformación digital que estamos sufriendo en el cuerpo, para adaptarnos a la transformación digital que a la vez está sufriendo la ciberdelincuencia, contamos con una formación de excelencia en la Escuela Nacional de Policía y hoy vamos a tener aquí una pequeña representación de esa formación que tenemos en la escuela. Se va a llevar, lo que comentaba, una pequeña representación de uno de los talleres que montamos en la Escuela Nacional de Policía para los alumnos, en este caso son inspectores de segundo curso, en el que vemos todo el tema relacionado con las RPAs y la incidencia delincuencial que sufrimos. Como en Policía Nacional estamos convencidos y priorizamos la profesionalidad sobre la publicidad, yo me callo ya y le doy paso a los dos compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Lo que pretendemos hoy aquí es que tengan una versión holística, una versión conjunta de una tecnología que ha venido para quedarse y está sufriendo un crecimiento exponencial, como es la tecnología de los drones. Entonces, lo que queremos mostrar aquí hoy, en esta mañana, es pues, que tengan una aproximación a lo que viene a traer esta tecnología, oportunidades y, sobre todo, las amenazas a la seguridad ciudadana, sobre todo, que es lo que debemos tener en cuenta y debemos proteger, evidentemente, como Cuerpo Nacional de Policía que somos. Entonces, ¿qué vamos a tratar aquí esta mañana? Bueno, pues en primer lugar vamos a centrar un poco la ponencia, la charla. Vamos a hablar en términos concretos de lo que es un dron y vamos a hablar, evidentemente, tenemos que poner en boga la legislación, que para eso tenemos una legislación y vamos a ponerla de referente. Vamos a ver posibilidades en el ámbito civil, en el ámbito de la sociedad y posibilidades, evidentemente, en el ámbito policial. Y tenemos que ver la otra parte, la parte de amenazas. Y cómo poder contrarrestar estas amenazas. Para poder contrarrestar debemos, evidentemente, localizar estos dispositivos. De alguna manera llevaremos alguna forma de localización y, sobre todo, llegar a inhibirlos. Pero, claro, esto tiene que ser en un tiempo de respuesta relativamente corto para poder actuar. Y, por último, lo que vamos a ver, y que va a hacer una pequeña demostración mi compañero Gabriel, es una herramienta que estamos desarrollando allí en la Escuela Nacional de Policía. En una primera instancia, una vez que hemos localizado el dron, lo vamos a intervenir, cómo poder extraer información de ese dispositivo. Veremos que se puede sacar información, se puede obtener numerosa información de trazabilidad de punto de despegue, posibles track points que ha podido utilizar este dispositivo. Bueno, una serie de datos que sería interesante recopilar. El tema de si ha estado tomando imágenes, ha estado captando vídeo. Entonces vamos a ver una pequeña herramienta que estamos desarrollando y bueno, para que vean un poco los inicios de esta herramienta. Entonces, para ubicarnos un poco tenemos que hablar del término dron, pero dron es un poco una traducción anglosajona, no saben que viene del término zángano, y debemos centrarnos sobre todo en estos términos, ¿vale? El término UAS, el término UAP, el término RPA y el término RPAS. Por dar una visión un poco generalista, el término UAP sería toda aeronave, nos vamos a centrar en las aeronaves, ¿vale? Que no está pilotada directamente, ¿vale? Es un dispositivo aéreo que no está tripulado.
Eso, hablando de la aeronave, el UAV. El UAV sería el sistema. Es decir, tendríamos la aeronave, el sistema de comunicaciones, el segmento aéreo, el segmento terrestre y el segmento de control, que sería la emisora o la estación que controla a esa aeronave. Es un término de UAV, UAS. Pero, evidentemente, como tenemos una regulación que contempla estos dispositivos, como es el Real Decreto 1036 del año 2017, que hace 2 años justo ahora que se publicó, en ese reglamento nos habla claramente de los RPAs. Por un lado tenemos el RPA, que sería el símil del UAV, que sería la aeronave, en este caso una aeronave que tenemos pilotada remotamente, es decir, tiene que haber un piloto dirigiendo esa aeronave. No podemos dejar a la aeronave que tenga un punto de inicio y un punto de destino sin ningún tipo de control, como sí contemplaba el UAV anterior. En este caso tiene que haber alguien siempre al mando, al control de la operación, como es el caso del RPA. Y el RPAS sería el sistema, el conjunto. Es decir, tenemos por un lado la aeronave, tenemos la comunicación y por último la emisora. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, un dron, una emisora. Eso sería un RPAS, ¿vale? En términos del Real Decreto 1036/17. ¿Configuraciones que nos podemos encontrar de estos dispositivos? Pues evidentemente nos podemos encontrar de todo tipo. Las típicas y quizás las que más se conocen serían los multirotores, en composición de cuadricóptero, hexacóptero, octacóptero quizá un poco menos, pero bueno, también se ven, y las de ala fija. Pero evidentemente esto, como es tecnología que está avanzando continuamente, nos podemos encontrar configuraciones de todo tipo. Ahí tenemos un poco típicas, esto está sacado del plan estratégico del Ministerio de Fomento, que como saben son los que tienen las competencias en el ámbito civil a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de la ESA. Y esto es una demostración de configuraciones un poco típicas que nos podemos encontrar. Ya les digo que normalmente los que nos vamos a encontrar y los que nos están provocando mayores incidentes son los cuadricópteros. Pero evidentemente esto también podemos considerarlo drones. Es decir, tenemos unos elementos con unas configuraciones distintas a lo que a lo mejor podemos haber visto hasta ahora, pero siguen siendo drones. Tenemos elementos con una apariencia, por ejemplo, de gaviota, como tenemos ahí. Tenemos el Black Hornet, que a lo mejor alguno lo conoce, que es este de aquí abajo. Y tenemos pues, aviones ya del tipo Predator, ya aviones con unas consideraciones importantes, con unas características importantes. Estos siguen siendo drones también. Quizás no estemos acostumbrados a verlos, pero siguen siendo drones también. Con lo cual, podemos encontrarnos cualquier tipo de elemento de estas características. ¿Qué componentes básicos vamos a encontrar en un dron? Eso está sacado también del plan estratégico del Ministerio de Fomento. Y básicamente lo que vamos a tener es un frame, una estructura, que va a ser la que alberga el resto de elementos que nos permiten la sustentación de este tipo de aeronaves. Decirles que nos vamos a centrar solo en las aeronaves. También podemos encontrar drones terrestres y drones acuáticos, pero nos vamos a centrar solo en los aéreos. Como les digo, vamos a tener un soporte, puede ser de cualquier material, de madera, de foam, de fibra de vidrio, de plástico, lo que se nos ocurra. Y es el que va a dar soporte al resto de elementos de la estructura. Vamos a tener, evidentemente, los motores, los rotores, con unas hélices, que va a ser, evidentemente, los que nos den sustentación. Esto en el caso de los multirotores. ¿Qué más vamos a tener? Pues evidentemente vamos a necesitar una antena de control que va a ser la que nos permita comunicarnos mediante la estación de control o la emisora con el dispositivo. Podemos tener otra antena que sea la que nos permita recepción de vídeo, recepción de imágenes, recepción de vídeo. Trabajan en frecuencias distintas. Vamos a tener normalmente una antena GPS, podemos tener más, podemos tener 2, 3 para tener redundancia, que nos va a dar estabilidad, nos va a dar posicionamiento, nos va a permitir una navegación más cómoda y más segura. Evidentemente vamos a tener una electrónica con lo que podría ser el micro, como cualquier dispositivo electrónico que tenga capacidad de procesamiento, que va a ser el que interprete todas las señales que le llegan y demás, que podamos evidentemente interactuar con esa máquina. Y por último, y quizá lo más interesante de este tipo de dispositivos sea la carga de pago. Esa carga de pago es donde va a ir añadida las distintas configuraciones en función de
de la operativa que le queramos dar a la aeronave. Normalmente van a ir equipados con una cámara de fotos, una cámara de vídeo, pero evidentemente aquí podemos poner cualquier cosa. En esta carga de pago podemos poner cámaras multiespectrales, podemos meter un dispositivo con un servomotor para que deje caer un objeto, lo que se nos ocurra, ¿vale? Pero esta es quizá la característica más importante de este tipo de dispositivos. Y evidentemente la emisora o controladora. Como ya he dicho, en este caso, en estos dispositivos, en los RPAS, vamos a necesitar que siempre tengamos el control de la aeronave. Bien. Aquí les quiero mostrar un poco cómo está actualmente el sector en Europa y sobre todo en España. Esto está sacado directamente de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende del Ministerio de Fomento y la que tiene competencias en el ámbito civil en el tema de drones. Y como pueden ver, la mayoría de los operadores y de las aeronaves registradas son de la marca DJI. Es una empresa china que a nivel mundial la verdad que está sacando productos muy buenos, con unas capacidades y unas características muy interesantes. Y la configuración típica, ya que hemos estado hablando de las configuraciones al principio, como pueden ver, de todas las aeronaves registradas, la mayoría son multirotores. Y esto coincide también con la problemática que se está dando, por ejemplo, aquí en Madrid. Aquí en Madrid, a nivel jefatura superior, se ha montado un sistema de detección de drones y la mayoría de los incidentes coinciden con esta diapositiva, que son DJI. Por eso también la herramienta que estamos desarrollando es sobre todo orientada a este tipo de drones. Si bien vamos a abarcar o estamos pensando abarcar cualquier tipo de dron, evidentemente nos estamos centrando en la problemática actual. ¿Qué ventajas, qué oportunidades tiene este tipo de dispositivos? Pues evidentemente muchos ya la conocen. Por ejemplo, el tema de búsqueda y rescate de personas. El tema de dejar en un momento dado, como les comentaba antes, en esa carga de pago, si dejamos un dispositivo con un servomotor que sea capaz de llevar un chaleco salvavidas, puede dejarlo caer en un momento dado a una persona que se está ahogando. Para tema de fumigación, para tema de paquetería que se está planteando, actualmente la legislación no nos permite, pero se están dando a nivel europeo pasos para en un futuro llegar a ese envío de paquetería. El tema de control de incendios. Cuando tenemos un incendio, el tema de tener un dron nos permite tener una visión más completa del incidente y poder llevar recursos a los focos o plantear distintas estrategias para apaciguar el fuego con menos recursos y ir más directos al problema. Otras posibilidades, la fotogrametría, que no sé si lo conocen. La fotogrametría nos permite establecer un camino, un waypoint, y en este waypoint lo que hace el dispositivo es lanzar un montón de fotografías por segundo para tener al final una reconstrucción del escenario con una resolución y unas posibilidades muy interesantes. Esto se está utilizando en el tema de inspecciones oculares. Se utilizó, por ejemplo, cuando se quemó la Catedral de Notre Dame para la reconstrucción y hacer una posible reconstrucción de la catedral. Y es muy interesante este trabajo. En el ámbito policial es muy interesante. El tema de infraestructuras en catástrofes. Con cámaras termográficas multiespectrales podemos ver densidades, puntos de calor. Ver si una estructura puede estar a punto de colapsar. Como ven esa imagen de allí, es también muy interesante para ver dónde tenemos que poner recursos, dónde no, si tenemos que tomar algún tipo de medida o no en este sentido. Pero evidentemente esto sería en el ámbito de las oportunidades, de las posibilidades, pero evidentemente tenemos que ver el lado delictivo, el lado criminal, porque igual que lo utilizamos en el ámbito civil, en el ámbito policial incluso, que nos permite muchas ventajas, hay que verlo también desde el punto de vista criminal. Y son amenazas que tenemos, que se están produciendo y que tenemos que de alguna manera solventarlas. ¿De qué podríamos hablar aquí? De objetivos de alto valor por parte de los criminales, es decir, atacar a objetivos de alto valor, infraestructuras críticas, por ejemplo. Personal de alto valor puede ser ataques a autoridades, como ya hemos tenido algunos incidentes, eventos de alta visibilidad. Recordarán el año pasado en la final de la Champions que se interceptó un dron llegando al Wanda. Y aglomeraciones de personas en general. Ahora estamos a punto de entrar en época navideña. Evidentemente, debemos de tener en consideración que este tipo de dispositivos en un momento dado pueden acarrear unos problemas muy importantes. ¿Con qué otros fines delictivos se pueden utilizar? Pues ahí les he puesto algunos ejemplos. El tema de
que se están dando muchos incidentes, sobre todo este verano se dieron muchos, de personas que se dedican a levantar un dron y a ir por las azoteas a grabar a la gente. Gente que está pues, en su azotea, tomando algo, haciendo topless o lo que sea. Pues hay gente que se dedica a esto, a grabarlo y a publicarlo en Internet. Los incidentes, los ataques por medio de drones a barcos petroleros también. Ya vieron el año pasado que tuvimos algún incidente de este tipo. Tema de infraestructuras críticas, ya lo hemos hablado, y tendríamos que ver si estamos ya en tema de denuncia a través de AESA o incluso nos tendríamos que ir a tipos penales, ¿vale? En función de esa actividad delictiva, habría que plantearse de qué estamos hablando. Imagínense, por ejemplo, el ataque a un avión directamente, las consecuencias que puede tener. El tema de que se lleve un dron a un campo de fútbol. Como ya les he comentado antes, el incidente que tuvimos el año pasado. Puede ser directamente una persona que quiera tener un punto de vista preferente en una final de Champions o no sabemos con qué interese. No sabemos si puede ser que pretenda atentar contra alguien o no lo sabemos. En cualquier caso, debemos tener en consideración este tipo de amenazas. Otros casos también que se están produciendo y se han producido, el tema de llevar objetos, cosas a cárceles, ¿vale? Cuando evidentemente está prohibido, ¿vale? Se está dejando hemos tenido ciertos incidentes en algunas cárceles donde se deja caer sustancias estupefacientes, teléfonos móviles, etc. Evidentemente también es una amenaza, es algo que debemos tener en cuenta y en consideración. Los ataques a personalidades, igual. Ahí he puesto un par de incidentes que evidentemente se pueden dar y se pueden dar con muchísima facilidad. ¿Vale? Pues evidentemente debemos de tenerlo en consideración también. Nos estamos yendo a ámbitos ya quizá de mayor gravedad, pero no por esto no significa que no sean reales o no estén ahí. El porcentaje de probabilidad quizá aquí sea reducido, pero bueno, es una posibilidad. Estas personas, como ya saben, llevan años especializándose en guerras en Siria. No sabemos si en un momento dado puede venir aquí y utilizar estas capacidades. Para eso estamos nosotros, para eso estamos utilizando nuestras capacidades de detección, de localización, de inhibición, evidentemente para que esto no se pueda producir en nuestro país. Y por último, oportunidad o amenazas. Esto es un enjambre de drones, esto es una realidad que se está dando. Se está estudiando a nivel de inteligencia artificial y se está utilizando, por ejemplo, para la construcción de puentes. Pero en el ámbito de un ataque, quizás sea una amenaza. Tendríamos que verlo, que es una realidad que está ahí, tenemos que convivir con ella, pero evidentemente tenemos que saber qué posibilidades y qué amenazas tenemos. En cuanto a la localización e inhibición, sería, en primer lugar, la localización de este tipo de dispositivos. Debemos de tener herramientas, técnicas, procesos, procedimientos para intentar de alguna manera localizar este tipo de dispositivos con un rango de tiempo suficiente como para poder actuar. La forma de actuar ya se vería. Hay también distintas posibilidades, ¿vale? Atacando a las frecuencias, a la frecuencia de vídeo, a la frecuencia de señal, a la frecuencia de GPS. En función de cómo trabajemos, tendremos unas posibilidades u otras, pero evidentemente ese tiempo de respuesta tiene que ser lo más amplio posible para poder solventar la amenaza. Sistema de detección, pues existen muchos, nosotros estamos utilizando varios de ellos, pero evidentemente debemos de seguir trabajando, porque de nada nos sirve encontrarnos directamente el dron arriba y en ese momento no sabemos qué va a suceder. Puede ser que simplemente esté grabando, puede ser que en ese momento se deje caer y si lleva una carga explosiva, pues no sabemos qué puede pasar en ese momento. Entonces es importante la localización y, por tanto, empezar a tomar medidas. El tema de inhibición no, jamming, en realidad es perturbación de frecuencias. En algunos escenarios será posible, será viable, y en otros escenarios no, porque no sabemos si inhibimos una señal, de las tres que tiene normalmente, la señal de comunicación, la señal de vídeo y la señal de GPS, no sabemos si ese dispositivo, cuando pierde una de esas señales, tiene una vuelta a casa, tiene planificado un movimiento para ir a un punto concreto, dejarse caer, lo que sea. Entonces tenemos que medir muy bien lo que vamos a hacer con ese dispositivo para poder actuar en caso de tener una amenaza de este tipo.
Y por último, siempre nos puede quedar la solución de utilizar armas. Bien, eso en cuanto a la parte de conceptualizar un poco la problemática que tenemos ahora, oportunidades, riesgos, amenazas. Y ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Gaby para que nos dé un poco el punto de vista. Una vez que tenemos el dron ya en nuestras manos, que lo tenemos localizado, lo hemos tirado abajo, lo hemos cogido de alguna manera, ¿qué podemos hacer con ese dron? ¿Qué información podemos sacar? ¿Cómo podemos sacarla? ¿Vale? Entonces, Gaby, por favor. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Bueno, como dice bien Víctor, partimos de una base, ¿no? Tenemos un dron, lo tenemos localizado y lo tenemos inhibido. Bueno, lo tenemos nosotros, ¿vale? Como podemos ver, pues un Mavic 2, ¿no? Vale. Bueno, lo tenemos con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, lo primero que podemos hacer es enchufarlo al ordenador, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene. No, error, ¿vale? Estamos partiendo de que el dron puede haber cometido como mínimo una infracción administrativa. Tenemos que salvaguardar la información que haya dentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como pone ahí, una copia forense, ¿vale? Bueno, para quien no sepa lo que es una copia forense, pues simplemente es extraer la información, bien sea de un dron, de un disco duro, cualquier dispositivo que guarde información, y guardarla en nuestro ordenador. ¿Con qué fin? Poder preservar la evidencia. Esto lo vamos a tratar como una evidencia. Lo apartamos, lo guardamos, lo custodiamos, cadena de custodia, muy importante en nuestro trabajo, y evitamos poder modificar esa evidencia, que luego de cara, bien a un juicio de una manera o de otra, nos pueda generar problemas. ¿Vale? Pues nada, ¿qué podemos hacer para analizar esa evidencia? Vamos a intentar extraer toda la información que podamos. En este dron en concreto tiene dos tipos de memorias, una interna y una externa. La interna hemos intentado trabajar con ella y nos ha dado muchos problemas porque necesitamos, en principio, encender el dron. En el momento en que encendemos el dron es como quien enciende un ordenador. Se está modificando la memoria interna. Entonces, hemos intentado hacerlo mediante comandos incluso para acceder a esa memoria sin modificarla y de momento no lo hemos conseguido. Estamos trabajando en ello. Entonces, vamos a trabajar sobre todo con la memoria externa. ¿Qué nos guarda en la memoria externa? Principalmente vídeos e imagen. En principio puede parecer poca información, pero sabemos que estos drones, la gente que los utiliza principalmente con fines delictivos, también lo utiliza para fines de ocio. Entonces podemos sacar en esos datos, en esos vídeos, en esas fotos, podemos sacar información muy importante, pues simplemente escenarios, incluso alguno para ver si está grabando, coge el dron y se pone a grabar a sí mismo, pues la cara de quien sea el dron. Principalmente tenemos que atribuir ese dron a una persona. Nosotros tenemos el dron, pero claro, ¿de quién es? Puede haber cometido un delito. Ese dron se puede haber utilizado para un montón de cosas, pero no sabemos de quién es. ¿Vale? Vale. Para poder analizar esa imagen forense que hemos hecho, o la información más bien, tenemos, como digo, la posibilidad de hacer una imagen forense, pero a veces no tenemos esa posibilidad, bien sea porque no se puede hacer directamente, algún problema de hardware, no se puede hacer, o la hacemos y está corrupta. Pues muchas veces se da que hacemos una imagen y falla. ¿Por qué falla? No lo sabemos, pero falla. No la podemos utilizar. Y directamente algunos dispositivos no se pueden copiar, pues precisamente la memoria interna de ese dron. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tenemos que utilizar también un sistema, un bloqueador hardware, es decir, es un aparato que ponemos entre nuestro ordenador y el dron o tarjeta de memoria, lo que sea, para evitar que la información se modifique, precisamente, como decía antes, para preservar la cadena de custodia. Muy importante, el hash. Se habló en otras ponencias de lo que es el número hash, entonces tampoco me voy a parar mucho, simplemente nos quedamos con el concepto de que es como una firma digital, como nuestras huellas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acreditar de alguna manera que nosotros no modificamos la evidencia. Entonces, aparecerá después en otra transparencia, pero lo que hacemos es capturamos el hash de los datos antes de hacer la imagen y después de hacer la imagen. E incluso después de haber tratado esa imagen, lo volvemos a hacer y comparamos. Tiene que dar lo mismo. De esa manera acreditamos que la información no se ha modificado con todas las manipulaciones que hemos hecho nosotros, precisamente por lo que decía antes de que está protegido contra escritura. Muy importante para la cadena de custodia. Tipos de copias forenses.
Ahí hay mucho texto. Bueno, lo resumo. Principalmente dos. La imagen forense que decía antes, que lo que hace es volcar en un archivo o en varios, si lo partimos en trozos, toda la información contenida en este caso, en una tarjeta. O hacer un clon. El clon es hacer una copia exacta. Problema, necesitamos una tarjeta de la misma capacidad, muchas veces de las mismas características, marca, modelo. Incluso con esas características a veces falla. Entonces, con lo que solemos trabajar y con lo que trabajamos aquí sobre todo es con una imagen forense. Y, por supuesto, tenemos que utilizar un entorno forense adecuado. Tenemos que utilizar unas herramientas concretas. No podemos simplemente conectar la tarjeta de cualquier manera. Vale. Podríamos pensar en, bueno, pues yo conecto la tarjeta con un bloqueador de escritura que no me modifique la información y la copio. Copy-paste, Control-C, Control-V. Problema de eso, nos perdemos muchísima información que a nosotros personalmente nos importa. ¿Por qué? Como veremos a continuación, la tarjeta puede tener información borrada que podemos recuperar. Pues esa tarjeta la pudo haber utilizado, es una microSD normal y corriente, la pudo haber utilizado en una cámara de fotos propia, en un móvil, cualquier cosa que podamos recuperar esa información. Para ello no podemos hacer eso Control-C, Control-V porque perderíamos toda esa información. Formas de hacer la imagen forense, pues principalmente dos. Una imagen, lo que comúnmente se llama un DD, toda la información en un solo archivo, o utilizar un formato propietario. Ahí, pues, EWF son formatos propietarios libres, entre comillas, que dan una información a mayores y que te permite hacer más cosas. Principalmente, dividirla en trozos. Pues si tenemos una tarjeta de 4 gigas y únicamente podemos trabajar con tarjetas de 1 giga, pues lo dividimos en 4 trozos, lo ponemos cada uno en un sitio y ya está. ¿De acuerdo? Lo que decía antes, sobre todo protección hardware. Utilizar un aparato que evite que se modifique la información que hay en esa tarjeta. Si no se puede, por lo que sea, no contamos con bloqueadores hardware o tal, bloqueadores software. Programitas que hay por ahí, simplemente es modificar una clave del registro. Problema, a veces se desconfigura, se cambia, te olvidas, lo que sea. Te olvidas de cambiar la clave porque antes has trabajado con otra cosa, se fastidia y modificas la evidencia. Lo que decía antes de la comprobación del hash antes y después. Programas para hacer imágenes, FTK Imager, que ya se habló en otras ponencias, GameMager, directamente con Linux, con comando DD. Y lo que decía antes, muy importante, la recuperación de datos. Tenemos esa tarjeta, puede haberla utilizado en un móvil, lo que decían, una cámara, lo que sea. Nos puede importar mucho esa información. Puede guardar información valiosísima, no solo imágenes y fotos, texto, lo que sea. Tenemos dos formas de recuperar la información. Podemos recuperarla bien con una recuperación lógica. Entendemos que un sistema de ficheros es como un libro, tiene un índice y unas hojas. Bueno, pues simplemente Windows, por ejemplo, lo que hace es simplemente pues borra lo que sería una entrada en el índice, pero la hoja sigue estando. Tendríamos que ir recorriendo todas esas hojas para ir recuperándola. Y algo que es más complicado y más costoso es lo que le llaman data carving. Es ir mirando por firmas. Es decir, cada archivo tiene una firma. Los primeros bytes del archivo tienen una firma, son conocidas, pues tenemos que ir recorriendo todo el disco recuperando esa información. ¿Qué pasa? Encontraremos mucha información válida, pero también información que no nos vale de nada dentro de un mismo archivo que parezca que haya otro, cuando realmente no hay nada. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto que hemos hecho, pues hemos desarrollado a partir de septiembre de 2019 una pequeña herramienta que se llama RPA Watcher. Nos hemos comido mucho la cabeza en cómo llamarle, ¿vale? Y básicamente lo que es un entorno gráfico que lo que permite es, pasándole una tarjeta, extraer la información y mostrarnos el árbol de directorios. Esto parte de unos de comandos o programas que hemos hecho, y lo que hemos hecho es darle a esos comandos o a esos programas, le hemos dado un entorno gráfico. Voy a hacer ahora una pequeña demostración. Está todavía en fase de prueba. Simplemente lo que hace es mostrar la estructura de carpetas de la tarjeta y te permite visualizar vídeos, fotos y los metadatos que estas tienen. Todavía tenemos que incorporarle más funcionalidades que, bueno, en un futuro, como decía Víctor, pues se añadirán. Entonces, pues simplemente tendríamos la tarjeta, no sé si desde atrás se ve, una microSD de un dron, lo conectaríamos al adaptador. Obviamente aquí no tengo un bloqueador de escritura, pero habría que conectar esto a un bloqueador de escritura
y lo conectaríamos directamente al ordenador. Sí, rapidito. Aquí nos recuerda que debemos tener protegido contra escritura esa tarjeta. Seleccionamos el dron con el que estamos trabajando y ahí nos reconstruiría la estructura de carpetas y seleccionando, pues, por ejemplo, una foto al azar, veríamos la foto que ha sacado y podríamos ver, pues, sus metadatos. Pues, entre ellos, pues, la fecha de creación, digitalización, bueno, información que nos podría servir de ayuda a la hora de poder atribuir ese dron a una persona. Y esto es todo. Estamos trabajando en mejorar la herramienta, contamos con ir añadiéndole funcionalidades y que en un futuro tenga una funcionalidad plena para poder ser utilizada, pues por quien quiera extraer esa información de un dron. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.